¿Recuerdas la historia de un pastor en Pensilvania que casi pierde la vida cuando un hombre de repente le apuntó con un arma durante un sermón, pero milagrosamente sobrevivió porque el arma no disparó? Eso fue un milagro, pero en la historia de hoy, el milagro no llegó. En Dayton, Ohio, el pastor William Schooler, un hombre que dedicó su vida a la fe y a la comunidad, fue asesinado a tiros dentro de su iglesia, apenas unos minutos antes de subir al púlpito. Y lo que sorprendió aún más a todos fue la identidad del tirador. Esta fue una tragedia que nadie podría haber predicho, y una historia inquietante sobre la familia, la fe y una muerte que desafía toda comprensión. El pastor William Schooler era más que solo un pastor. Era un líder, un veterano militar, un mentor y una piedra angular de la comunidad de Dayton, Ohio. Un hombre cuya vida entera estuvo basada en el servicio desde el principio. Pero detrás de su misión de toda la vida, ese valor comenzó mucho antes de que alguna vez se parara detrás de un púlpito. Nacido en 1945 en Dayton, William creció en un entorno profundamente arraigado en la fe y la responsabilidad. Se graduó de la escuela secundaria Dunbar en 1963, llevando consigo los sueños de un joven ansioso por servir a algo más grande que él mismo. Poco después de graduarse, se unió al ejército de los Estados Unidos y fue enviado a Vietnam, donde su valentía no pasó desapercibida. William regresó como un veterano condecorado, galardonado con la medalla Estrella de Bronce por su destacado servicio. La guerra no lo endureció, lo hizo más humilde, y en lugar de retirarse del deber, entró en un nuevo tipo de campo de batalla. Comenzó a trabajar en el sistema de escuelas públicas de Dayton, guiado por una misión de educar y elevar a la próxima generación. Para sus estudiantes no era recordado solo como un maestro, sino como un pilar de apoyo. Su actitud calmada y sus expectativas constantes le ganaron tanto respeto como afecto. Más adelante se convirtió en director en el distrito escolar de Jefferson Township, donde sirvió durante casi 20 años. Conocía a sus estudiantes por su nombre, preguntaba por sus familias y estaba presente para ellos, día tras día, año tras año. Pero cuando se jubiló en 1997, algo se sintió diferente. Los pasillos de la escuela simplemente no eran los mismos sin él. William había estado activo en su fe durante mucho tiempo, pero después de dejar la educación, se dedicó por completo al ministerio pastoral. Y no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un pastor de almas. Fue designado para liderar la Iglesia Bautista Misionera St. Peter en Dayton, donde fue reconocido como un líder sabio y compasivo. Sus sermones eran conocidos por su profundidad, espiritualmente desafiantes pero llenos de gracia. Aunque arraigados en las Escrituras, sus mensajes siempre estaban basados en la vida real, luchas cotidianas y esperanza duradera. Muchos en la comunidad, especialmente los jóvenes, lo recordaban como alguien que ayudó a moldear su camino hacia la adultez. Para ellos no era solo un pastor, era un guía, un ancla espiritual en quien siempre podían confiar. Fuera del púlpito, el pastor Schooler era considerado una figura profundamente influyente en la comunidad. Sirvió como presidente interino de la Junta de Educación de Dayton y como presidente de la Unión Local de Ministros Bautistas, dos roles que reflejaban la inmensa confianza que se tenía en él. A lo largo de los años, trabajó estrechamente con líderes cívicos, iglesias y organizaciones juveniles para promover iniciativas positivas. Para muchos era más que un consejero espiritual. Encarnaba un liderazgo silencioso y una compasión sin límites. A pesar de las vidas que tocó, nadie pudo haber previsto cuán cerca estaba realmente la tragedia. Solo una noche antes del incidente, el 27 de febrero, aún estaba en conversación con el comisionado de la ciudad de Dayton, Joey Williams. Esa noche, su discusión se centró en un tema que siempre le había preocupado profundamente: la prevención de la violencia juvenil, una de sus mayores preocupaciones de toda la vida. Pero lo que nadie esperaba era que perdería la vida a causa del mismo tipo de violencia que durante tanto tiempo había luchado por prevenir.
En la mañana del domingo 28 de febrero de 2016, como cada otro domingo, el pastor William Schooler bajó del púlpito después de dar su sermón. El servicio había terminado. La congregación aún vibraba con calidez, conexión y compañerismo. William caminó tranquilamente hacia la oficina detrás del púlpito, un espacio donde solía orar, reflexionar y reunirse con los feligreses. Pero solo unos minutos después, un hombre entró en el santuario. Un hombre que nadie habría imaginado trayendo violencia a un lugar tan sagrado. Era su propio hermano menor, Daniel Schooler, de 68 años. Los testigos dijeron que Daniel entró en silencio. Se sentó y parecía tranquilo, casi contemplativo. Pero ese silencio no duró mucho. Sin decir una palabra, Daniel se levantó y caminó directamente hacia la oficina del pastor. Y entonces se escucharon los disparos. ¡Bang! Y fue entonces cuando la gente comenzó a huir. Más tarde, una feligresa de larga trayectoria, Alberto Bla, recordó que tras la oración de cierre, el hombre se levantó y entró en la oficina del pastor. Solo unos minutos después escuchó 2 disparos, seguidos por otros 2 en menos de un minuto. Inmediatamente tomó la decisión de evacuar a todos de la iglesia mientras el sonido de los disparos seguía resonando detrás de ellos. Al mismo tiempo, Curtis Booker, el director del coro, confirmó que fue una situación aterradora. Según él, toda la congregación se dispersó casi al mismo tiempo, con todos entrando en un estado de pánico. Pero mientras los feligreses corrían por seguridad, la tragedia ya se estaba desarrollando. Dentro de la tranquila oficina detrás del púlpito, donde momentos antes el aire estaba lleno de oraciones, Daniel Schooler, de 68 años, sacó una pistola y disparó varias veces contra su hermano mayor, el pastor William Schooler, de 71 años. Los disparos fueron repentinos y deliberados. Según la policía, William era el único objetivo previsto. No hubo señales de lucha, ni caos, ni gritos previos. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La policía describió la situación como algo que se asemejaba mucho a un incidente de tirador activo, y los oficiales en la escena respondieron según sus protocolos de entrenamiento. Rápidamente confirmaron que había un hombre armado dentro de la iglesia. A través de la investigación inicial, las autoridades identificaron al sospechoso como Daniel Schooler, alguien estrechamente relacionado con la víctima. Sorprendentemente, era el hermano biológico menor del pastor William Schooler. El espacio que había sido pacífico y sagrado esa mañana de domingo se convirtió en caos. Los feligreses que permanecían dentro de la iglesia escucharon los disparos y entraron en pánico. Algunos corrieron hacia las salidas esperando que lo que habían oído no fuera real, pero lo era. La policía de Dayton y el personal de emergencia fueron enviados con urgencia y llegaron en cuestión de minutos. Su respuesta fue rápida, pero ni siquiera esa velocidad pudo deshacer lo que ya había ocurrido. Dentro de la iglesia, los oficiales encontraron a Daniel Schooler aún de pie cerca de la escena del tiroteo. No huyó, no dijo mucho y no opuso resistencia. En cambio, se rindió en silencio. Su actitud tranquila solo profundizó la confusión en torno a sus acciones. Daniel fue detenido en el acto. Mientras tanto, los paramédicos corrieron hacia la parte trasera de la iglesia. Justo detrás del santuario principal, cerca de la oficina del pastor, encontraron al pastor Schooler desplomado en su oficina. A pesar de sus mejores esfuerzos, ya era demasiado tarde. William había muerto en la misma sala donde alguna vez aconsejó a parejas, consoló a los dolientes y escribió sermones llenos de esperanza. Afuera, todo el vecindario estaba conmocionado. La policía se dirigió a los medios de comunicación, tratando de aportar algo de claridad a este hecho impensable. Y aunque sus palabras estaban destinadas a tranquilizar al público, poco pudieron hacer para aliviar el dolor de una pérdida tan profunda. A medida que la investigación continuaba, el impacto del tiroteo comenzó a dar paso a las preguntas. Todos querían entender por qué. ¿Qué podía llevar a un hombre a matar a su propio hermano y hacerlo dentro de una casa de culto?
Pero a medida que la policía investigaba más a fondo, lo que descubrieron fue algo que nadie había anticipado. Daniel Schuyler, el hombre que apretó el gatillo, no era un desconocido para el sistema de justicia ni para las luchas personales profundas. Su pasado era largo, complicado y lleno de señales inquietantes. Y en el centro de todo no estaba solo la ira, sino un dolor mucho más profundo. Daniel estaba luchando contra una enfermedad mental no tratada. Miembros de la familia, incluida la sobrina de ambos hermanos, Joyce Napier, hablaron públicamente para arrojar luz sobre la historia de Daniel. Ella confirmó que anteriormente había sido diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar. De niños, William y Daniel eran muy cercanos, 2 hermanos bajo un mismo techo. Pero con los años, Daniel comenzó a aislarse. Su condición no tratada erosionó lentamente sus relaciones. Ambos hombres fueron descritos como buenas personas, tíos queridos. Pero las cosas comenzaron a cambiar. El historial criminal de Daniel pintaba un panorama inquietante. En 2001 fue acusado de asalto con agravantes y de portar un arma oculta. Al principio, Daniel se declaró no culpable por razón de locura, pero más tarde cambió su declaración y aceptó la culpabilidad, recibiendo una sentencia de libertad condicional. Sin embargo, el tribunal señaló algo crucial. Lo más probable es que Daniel padeciera una enfermedad mental y necesitara tratamiento. Esa advertencia, tristemente, se convertiría más adelante en una profecía trágica. En 2002, Daniel Schuyler fue arrestado después de atacar a una mujer que había ido a visitar su casa. Ella fue golpeada, mordida, cortada con un cuchillo y estrangulada. La agresión duró 40 minutos, un tiempo que debió parecer eterno para la víctima. Daniel fue condenado por asalto con un arma mortal y sentenciado a 2 años de prisión. Pero su tiempo tras las rejas hizo poco para cambiar su comportamiento. En 2007, Daniel golpeó repentinamente a un amigo en la cara con un palo de golf, sin provocación alguna. El golpe le dejó un ojo morado a la víctima. Cuando fue interrogado por la policía, la víctima dio una explicación escalofriante. Daniel tiene problemas mentales. Aún así, la víctima se negó a presentar cargos y el caso fue desestimado, pero el siguiente incidente demostraría cuán peligroso se había vuelto Daniel. En 2008, 2 hombres denunciaron que Daniel les había lanzado un martillo y luego se abalanzó sobre ellos blandiendo un cuchillo de 15 centímetros. La policía documentó lo que se estaba convirtiendo en un patrón demasiado familiar. Daniel a menudo se volvía violento cuando dejaba de tomar su medicación. No era una amenaza desconocida. Era alguien que había demostrado repetidamente lo que podía suceder cuando faltaba apoyo oportuno. Y aún así, a pesar de todo, a pesar del historial criminal, las advertencias del tribunal y las señales evidentes de enfermedad mental, Daniel Schuyler aún pudo entrar a una iglesia con una pistola en su poder. Y esta vez la víctima fue su propio hermano. Aunque Daniel fue arrestado sin oponer resistencia, lo que siguió marcó el comienzo de un proceso legal largo, emocional y altamente examinado. Su rendición tranquila en la escena contrastaba drásticamente con la gravedad de los cargos que ahora enfrentaba. Daniel fue acusado formalmente de 3 cargos de asesinato, 2 cargos de agresión con agravantes y 2 cargos de posesión de armas, estando legalmente incapacitado por motivos de salud mental. Se le negó la libertad bajo fianza y fue retenido en la cárcel del condado de Montgomery mientras esperaba el juicio. El fiscal del condado de Montgomery, Matt Heck Jr., se dirigió al público con un tono solemne. Llamó al tiroteo un acto trágico y sin sentido, y extendió sus condolencias no solo a la familia Schuyler, sino a toda la congregación de la iglesia St. Peter. Pero más allá de esas declaraciones, comenzaron a surgir preguntas más profundas. A lo largo del proceso, el historial de salud mental de Daniel se convirtió en un tema central en el juicio. Su abogado defensor planteó serias preocupaciones sobre su competencia, citando años de inestabilidad y tratamiento inconsistente. En un momento no estaba claro si Daniel siquiera sería considerado apto para ser juzgado.
Sin embargo, tras múltiples evaluaciones psiquiátricas, finalmente fue declarado competente para enfrentar responsabilidad penal. Y sin embargo, una cosa seguía sin resolverse: el motivo. ¿Por qué Daniel mataría a su propio hermano? Un hombre que había dedicado su vida a la paz, la fe y la familia. Los investigadores descubrieron que Daniel una vez había presentado una demanda contra William por una disputa de propiedad familiar. Pero ese caso había sido desestimado hacía mucho tiempo. Creían que el tiroteo no fue motivado por dinero ni por un conflicto familiar persistente, sino por años de enfermedad mental no tratada y una agitación emocional sin resolver. Los días que siguieron estuvieron llenos de dolor. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente y en el centro de todo estaba una familia desgarrada en dos. Dentro de la iglesia, el pastor William Schuller yacía muerto. Afuera, su hermano menor, Daniel Schuller, era esposado y llevado en silencio. Toda la familia estaba en estado de shock. Nadie había visto esto venir. Nadie podría haber imaginado que una tragedia así ocurriría en el lugar más sagrado. Daniel y William eran dos de los 13 hermanos de la familia Schuller, un hogar grande y que alguna vez estuvo muy unido. Ahora se veían obligados a soportar dos golpes devastadores: el asesinato del hermano mayor y la caída legal del menor. Una sobrina de la familia compartió que amaba profundamente a ambos tíos. Sin importar lo que hubiera sucedido, dijo, el lazo familiar permanecía y seguirían apoyándose mutuamente. La tragedia dejó un vacío inmenso. No solo una ausencia física, sino una herida espiritual para la que nadie en la familia estaba preparado. La familia Schuller estaba casi destrozada. Enfrentaban un dolor que resonaría a lo largo de generaciones, una pena tan profunda que ninguna palabra podría reparar. Una feligresa, aún incrédula, recordó cómo justo el día anterior, el pastor Schuller le ofreció palabras de aliento, expresando orgullo por ella y animándola a continuar su servicio a Dios. Otra pariente compartió cómo recibió la devastadora noticia de parte de su hija. Y lo más difícil, dijo, fue que simplemente no podía encontrar las palabras. En un momento breve y devastador, la familia perdió a dos de sus hombres más respetados. Uno a la violencia, el otro a la culpa. Fue una doble tragedia, profunda y desgarradora más allá de toda reparación. Desgarró el corazón de la familia. No solo estaban de luto por la pérdida del pastor William Schuller, conocido por su sabiduría y calidez, sino también por la caída irreversible de su hermano Daniel hacia una oscuridad de la que no había retorno. Los miembros de la iglesia lloraban con la misma intensidad. Para muchos, el pastor William Schuller era más que un líder espiritual. Era un amigo cercano, un consejero de confianza y una presencia constante en sus vidas. Lo recordaban como alguien que siempre estaba presente en los momentos más críticos. Alguien que caminaba con ellos en cada etapa, con oración y una presencia cálida y reconfortante. Su partida no dejó solo un espacio vacío detrás del púlpito, creó un profundo vacío en los corazones de todos aquellos a quienes una vez inspiró. En los días posteriores a la tragedia, líderes locales y autoridades religiosas se reunieron, tomados de la mano, para orar y buscar paz en medio de un dolor implacable. Las calles de Dayton se iluminaron con vigilias a la luz de las velas. Llegaron condolencias, tanto desde los púlpitos de las iglesias como desde los podios de los medios, mientras la comunidad se unía para llorar la pérdida de un hombre a quien respetaban profundamente. El funeral del pastor William Schuller se llevó a cabo en la Iglesia Bautista Omega, una ceremonia solemne en honor a un hombre que vivió una vida de servicio incansable. Como una de las iglesias más grandes de Dayton, ni siquiera sus numerosos bancos pudieron albergar a la multitud que acudió a despedirse, incluyendo familiares, amigos, colegas pastores, funcionarios electos, exalumnos y ciudadanos comunes cuyas vidas fueron tocadas por su bondad. Uno tras otro, las personas se acercaron para hablar, compartiendo recuerdos de un hombre definido no por el ego, sino por el servicio.
lamentaban la pérdida de un modelo a seguir, de la fortaleza que transmitía, de la luz que llevaba a los lugares más oscuros. Ahora, después de una tragedia inimaginable, la gente no solo estaba de luto, también exigía respuestas. Y las preguntas más difíciles no se dirigían a una sola persona, sino al sistema que permitió que esto sucediera. Desde pastores locales hasta un congresista de Estados Unidos se alzaron voces en homenaje al pastor Schooler y al profundo impacto que dejó en la ciudad de la gema de Dayton. Cabe destacar que St. Peter's no era solo un lugar de culto, era una iglesia familiar, que una vez fue dirigida por el padre de los dos hermanos, el pastor Alan Schooler. Después de la muerte de su padre en la década de 1970, el hermano mayor, William, asumió el liderazgo de la iglesia. Y muchos dicen que incluso antes de eso ya era un pilar de la comunidad. En una ocasión luchó para garantizar el acceso equitativo a los servicios bancarios cuando PNC Bank intentó retirarse del centro comercial Westtown. El pastor Schooler también encabezó numerosas iniciativas educativas a lo largo de casi 3 décadas de servicio en Dayton y Jefferson Township. Pero la pregunta que resonó en toda la ciudad en los días siguientes fue esta: ¿cómo pudo un hombre con un largo historial de violencia y enfermedad mental no tratada tener acceso a una pistola? El Instituto de Progreso Comunitario de Dayton emitió una declaración pública solo días después del tiroteo, declarando que se había vuelto dolorosamente claro: las regulaciones actuales y la aplicación de esas regulaciones respecto a la violencia armada no eran suficientes. Muchas voces dentro de la comunidad se pronunciaron tras los hechos, enfatizando que aún quedaba mucho por hacer. Un representante de la comunidad negra, una vez inspirado por modelos a seguir como el Dr. William Schooler, declaró que no se desanimarían en su misión mayor: seguir trabajando juntos para enfrentar y mejorar problemas profundamente arraigados como la violencia armada en Dayton. Creían que la solución no vendría de un solo acto, sino a través de la unidad y una preocupación genuina por parte de toda la comunidad. El cambio, decían, tomaría tiempo. Enfatizaban la necesidad de crear políticas específicas, impulsar cambios a través de los sistemas de gobierno e implementar acciones desde el nivel vecinal hacia arriba. Para ellos, esta no era solo una tragedia familiar, era un reflejo evidente de los fallos en el sistema de salud mental y de los vacíos en la supervisión legal. También fue un recordatorio doloroso y profundo. La familia no siempre equivale a seguridad, y el silencio que rodea a la enfermedad mental no la hace desaparecer, la vuelve mortal. El pastor William Schooler dedicó su vida a la lucha por el cambio, por la justicia, por la paz. Y para honrarlo, esa lucha debe continuar, con cada voz, cada acto de valentía que se atreva a alzarse y decir: esto no debe volver a suceder. Porque su muerte no fue solo la pérdida de un miembro de familia, un líder de iglesia o un ícono comunitario. Fue un llamado de atención para toda la sociedad. Nos obligó a enfrentar preguntas difíciles. ¿Hemos escuchado lo suficiente? ¿Hemos hecho lo suficiente? ¿Somos lo suficientemente valientes para enfrentar las grietas que se ensanchan bajo nosotros, donde se descuida la salud mental, donde las leyes están llenas de vacíos y donde las armas aún pueden terminar en manos de personas inestables? Si la muerte del pastor William Schooler nos deja algo, que sea esto: un gran hombre puede ser arrebatado en un instante, pero sus ideales no. Le debemos una promesa: que no permitiremos que la luz que una vez encendió sea apagada por las sombras de la violencia y la indiferencia. Seguiremos diciendo la verdad, incluso cuando sea difícil de escuchar. Cuidaremos de quienes luchan en silencio. Convertiremos la tragedia en el combustible del cambio, persistente, implacable y sin rendirse jamás, por Dayton, por cada comunidad que aún necesita protección, y por la memoria de un pastor que predicó no solo con sus palabras, sino con toda su vida. Una tarde ligeramente soleada en la ciudad de Cape Girardeau, Missouri.
Kemari Childress, de 17 años, acababa de terminar su turno en la conocida farmacia CVS. La joven salió al estacionamiento con las llaves en la mano, pensando solo en la cena con su madre o en un mensaje que tal vez la esperaba de su nuevo novio. Pero solo unos minutos después caería desplomada sobre el asfalto, justo frente a la farmacia, el mismo lugar donde había comenzado su sueño de convertirse en farmacéutica. Las cámaras de seguridad captaron la imagen de un vehículo rojo entrando al estacionamiento. La puerta se abrió. Alguien bajó. No era un cliente ni un desconocido. Era Tremarion Jones, el exnovio de Kemari. Y esta vez no había ido a hablar. Solo una publicación en Facebook, una captura de pantalla de mensajes rechazados, un golpe al ego herido. Eso fue todo lo que se necesitó para convertir las redes sociales en un arma y una ruptura en una sentencia de muerte. El tiroteo dejó atónita a toda la comunidad, pero lo que realmente estremece es la historia detrás. ¿Cómo pudo un romance adolescente terminar en un asesinato a plena luz del día? ¿Por qué fueron tan fácilmente ignoradas las señales de advertencia, mensajes constantes, obsesión y burlas públicas? ¿Y podría haberse evitado esta tragedia si Kemari hubiera sido escuchada antes? En este video seguiremos cada pista, desde los últimos mensajes hasta el momento en que Kemari intentó desesperadamente correr hacia la farmacia. Esta no es solo la historia de una chica que fue asesinada. Es un llamado de atención para todos nosotros sobre los peligros del control, los celos y el poder mortal de las redes sociales. Kemari Childress no nació en Cape Girardeau, pero fue el lugar donde verdaderamente pertenecía. Nacida el 5 de marzo de 2006 en Carbondale, Illinois, Kemari se mudó con su madre a Missouri desde temprana edad, donde sus primeros pasos comenzaron a dejar huellas en sus sueños de juventud. En un pequeño hogar lleno de risas, amor y sacrificios silenciosos, su madre, Jessica Fox, no solo fue quien la crió, sino también la luz guía, la creyente inquebrantable en el futuro de su hija. En diciembre de 2023, Kemari subió al escenario de graduación en la Central Academy. Con el diploma en la mano, sus ojos brillaban con confianza y aspiración. Con tan solo 17 años, ya había trazado un camino claro. Convertirse en farmacéutica con licencia no era una fantasía lejana, sino una meta perseguida con el corazón y con acciones concretas. Eligió CVS como el punto de partida de ese viaje. Mientras muchos de sus compañeros aún estaban buscando su rumbo, Kemari se puso la bata de técnica en farmacia y comenzó a colocar los primeros ladrillos de su futuro. Jessica aún recuerda el primer día de trabajo de su hija. La forma en que Kemari sonreía, entusiasta y llena de confianza, hizo que su madre la llamara una sonrisa de premio mayor. No era solo felicidad, era la expresión de alguien que entraba a la adultez con un corazón valiente y decidido. Pero Kemari no vivía solo para trabajar, vivía para sentir, para conectar y para crear recuerdos significativos con quienes amaba. La fotografía era su manera de capturar la belleza simple de la vida. Viajar le daba la oportunidad de respirar un mundo más amplio, de abrir más su corazón y de vivir más intensamente. Incluso las salidas de compras no eran solo para gastar dinero, eran momentos llenos de conversación, risas y manos entrelazadas con amigos y familia. Cape Girardeau no era un lugar llamativo ni glamoroso, pero fue esa tierra tranquila la que protegió, nutrió y encendió una llama dentro de Kemari, la luz de una joven llena de sueños, llena de fuerza y bien encaminada a convertir la ambición en realidad. Era el tipo de lugar donde los vecinos se sabían todos los nombres, donde cada graduación de secundaria salía en el periódico local y donde una joven que trabajaba en CVS se convertía en parte del tejido comunitario. Era un lugar donde las familias trabajaban duro juntas, alimentaban grandes sueños y se mantenían unidas ante las tormentas de la vida. Kemari representaba todas esas cosas hermosas, el corazón de la América de los pequeños pueblos. Tenía raíces que la mantenían con los pies en la tierra y alas listas para llevarla lejos.
Su madre, Jessica, la crió con valores sólidos, apoyo incondicional y la creencia de que Kemari podía perseguir sus sueños sin miedo. El 5 de marzo de 2024 se suponía que iba a ser una ocasión especial. Kemari cumpliría 18 años, se convertiría oficialmente en adulta y estaría lista para dar el siguiente paso en su carrera farmacéutica. Esa fecha estaba marcada en el calendario. Se estaban haciendo planes y la emoción iba en aumento. A los 17 años, ¿con qué soñabas tú? Deja un comentario y únete a nosotros para recordar a Kemari. Ella nunca habría imaginado que su vida terminaría solo unos días antes de alcanzar ese hito. En un estacionamiento que debería haber sido seguro, a manos de alguien que debía haber quedado en su pasado. Amor a primera vista. Eso decían de Kemari y Tremarion Jones cuando se conocieron. Ella tenía solo 17 años, llena de sueños y de risas. Él tenía 20, era encantador y atento. Su relación rápidamente se convirtió en tema de conversación en Cape Girardeau, un amor juvenil que parecía destinado a durar para siempre. En las redes sociales contaban el tipo de historia que todos querían creer. Fotos de ellos juntos aparecían constantemente, besos robados, chistes internos que solo ellos entendían, noches románticas de cita. El Instagram de Kemari estaba lleno de emojis de corazón y subtítulos que lo llamaban el rey de su vida. Tremarion comentaba cada publicación, reclamándola públicamente ante el mundo entero. Sus amigos describían su vínculo como magnético, parecían no querer separarse nunca, pero lo que parecía perfecto en Instagram escondía fracturas, grietas que solo se hicieron visibles cuando ya era demasiado tarde. A principios de 2024 algo había cambiado. Las publicaciones frecuentes desaparecieron. Los dulces comentarios se desvanecieron. Kemari comenzó a subir fotos sola nuevamente, enfocándose en su trabajo en CVS y en los planes que tenía para el futuro. Estaba avanzando, y por primera vez en meses se veía genuinamente feliz. Pero la ruptura afectó a Tremarion de una manera completamente diferente. Mientras Kemari trazaba los siguientes pasos para convertirse en farmacéutica, él estaba atrapado en el pasado, incapaz de aceptar que su relación realmente había terminado. Amigos recordaron después que Tremarion hablaba constantemente de Kemari en cada conversación. Revisaba sus redes sociales con frecuencia y preguntaba regularmente a amigos en común qué estaba haciendo ella. Las señales de advertencia estaban ahí, claramente visibles. Después de la ruptura, Tremarion siguió intentando contactarla. Le enviaba mensajes a horas extrañas. Dejaba comentarios que hacían que Kemari se sintiera incómoda. Incluso se presentaba en lugares donde sabía que ella estaría, y luego fingía que era solo una coincidencia. Cuando Kemari comenzó a salir con alguien nuevo, todo cambió. Su sonrisa regresó, una sonrisa real, como la que su madre recordaba de antes. Estaba emocionada por este nuevo capítulo de su vida, publicando fotos con su nuevo novio, compartiendo momentos de alegría que habían estado completamente ausentes durante los últimos meses con Tremarion. Para Kemari, esta nueva relación era libertad. Tenía 17 años, estaba a punto de cumplir 18, trabajaba en un empleo que amaba y construía un futuro con sus propias manos. El nuevo chico respetaba sus ambiciones, apoyaba sus sueños y la hacía sentir amada por la persona en la que se estaba convirtiendo, no por quien había sido. Pero para Tremarion, cada publicación feliz se sentía como un ataque personal. Cada foto de Kemari con su nuevo novio era un rechazo público. El impacto psicológico fue severo. Había construido toda su autoimagen alrededor de ser el novio de Kemari, y ahora ella brillaba intensamente sin él. Los psicólogos especializados en relaciones explican que algunas personas tienen dificultades para separar su identidad de una relación romántica. Cuando esa relación termina, no solo pierden a una pareja, se pierden a sí mismos. La respuesta saludable es reconstruirse y crecer. La respuesta peligrosa es intentar recuperar lo que se ha perdido, sin importar el costo.
Es en esos momentos cuando la línea entre el amor y el control se vuelve dolorosamente clara. El amor real quiere que la otra persona sea feliz, incluso si eso significa que sea feliz sin ti. El control, en cambio, dice: si no puedo tenerla, entonces nadie puede. Kemari eligió la felicidad. Tremarion eligió la obsesión. Lo que Kemari no se dio cuenta fue que la incapacidad de su exnovio para dejarla ir estaba a punto de chocar con su decisión de vivir abiertamente. Las publicaciones en redes sociales que simbolizaban la libertad que acababa de recuperar se convertirían en el catalizador de la tragedia que estaba por desarrollarse. Febrero de 2024. Kemari había seguido adelante, pero Tremarion Jones se negaba a aceptarlo. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes suplicando volver a conectarse. «Te ves tan hermosa, eres tan cruel. Por favor, vuelve conmigo», escribió, sus dedos pesados con una mezcla de esperanza y negación. Kemari respondió con educación, pero con una claridad inconfundible. «Gracias», contestó, sin ofrecer ninguna invitación a volver a su vida. Sin segundas oportunidades, solo el mínimo de cortesía antes de continuar adelante con su nueva relación. Pero Tremarion aún no se detenía. Prometió que le escribiría a su madre, diciéndole a la señora Jessica que había criado a una hija muy hermosa. Los mensajes seguían llegando, cada uno un recordatorio de lo que había perdido y no podía aceptar. Entonces llegó una captura de pantalla, la que sellaría el destino de ambos. En lugar de bloquearlo en privado, Kemari tomó una decisión que perseguiría a su familia para siempre. Publicó toda la conversación privada en Facebook, incluyendo el nombre completo de Tremarion. Su leyenda dejó en claro para todos exactamente quién estaba detrás de esas súplicas desesperadas. Y luego las redes sociales hicieron lo que siempre hacen: atacaron. La sección de comentarios explotó en burlas. Emojis de risa inundaron la publicación. Amigos y desconocidos por igual convirtieron el desamor de Tremarion en un espectáculo. Su dolor privado se convirtió en humillación pública. Pero Kemari no se detuvo ahí. Siguieron más publicaciones, cada una insinuando o atacando abiertamente a su exnovio. Lo que comenzó como un acto para establecer límites se había convertido ahora en ridiculización pública. Esto es lo que la mayoría de las personas no entiende sobre el rechazo. El dolor privado puede sanar, pero la humillación pública deja cicatrices duraderas, especialmente cuando el sufrimiento de alguien se convierte en contenido viral. La vergüenza se transforma en rabia. Para hombres como Tremarion, hombres que vinculan su autoestima al respeto y al control, la burla pública se siente como un asesinato de carácter. Las redes sociales amplifican todo. Una ruptura privada se convierte en un drama público. Un momento de vulnerabilidad se convierte en entretenimiento permanente. Las bromas no desaparecen. Viven en capturas de pantalla, en hilos de comentarios, en publicaciones compartidas una y otra vez. Kemari estaba intentando establecer sus límites, pero al mismo tiempo, sin querer, estaba creando una audiencia para la humillación de Tremarion. Cada emoji de risa era otro clavo más en su orgullo herido. Durante semanas, Tremarion había intentado recuperarla. Ahora se había convertido en un chiste. Los amigos habían empezado a ver sus mensajes desesperados. Los desconocidos se burlaban de sus intentos por reparar la relación. La transformación de exnovio con el corazón roto a posible amenaza se había completado. Quizá quienes lo rodeaban notaron el cambio. La forma en que hablaba de Kemari ya no era la misma. El dolor en su voz se transformaba poco a poco en algo completamente distinto. Pero, ¿quién presta realmente atención al orgullo herido de un joven hasta que ya es demasiado tarde? Las plataformas digitales han convertido las tragedias románticas en un deporte público. Bloquear a alguien ya no es suficiente cuando los amigos en común aún pueden ver las publicaciones. La humillación en línea deja heridas que nunca sanan del todo. ¿Crees que Kemari estuvo mal al publicar esos mensajes? ¿O simplemente estaba tratando de establecer sus límites? Hablemos de esto con respeto en los comentarios. Lo que Kemari no sabía
era que Tremarion no tenía intención de sufrir esa vergüenza en soledad. Ya había comenzado a planear un plan que terminaría en tragedia. 27 de febrero de 2024, un martes que parecía como cualquier otro día. Kemari se despertó sin saber que sería la última mañana de su vida. Siguió su rutina habitual. Se duchó, desayunó y se preparó para su siguiente turno en CVS. Su madre, Jessica, la observaba mientras su hija reunía sus cosas, su rostro iluminado por esa sonrisa familiar. «Nos vemos esta noche, mamá», dijo Kemari, tomando las llaves del coche. Esas fueron las últimas palabras que Jessica escucharía de su hija. La farmacia CVS en la calle William estaba ocupada ese día. Kemari trabajó duro, preparando medicamentos, atendiendo a los clientes. Solo llevaba unos meses trabajando allí, pero todos la conocían, la brillante adolescente con grandes sueños. Exactamente a las 3:00 p.m. Kemari registró su salida. Su turno había terminado. Estaba lista para irse a casa, tal vez ver a su nuevo novio y seguir construyendo la vida que tanto había luchado por crear. Exactamente a las 3:05 p.m. un coche rojo entró al estacionamiento de CVS. Una cámara de vigilancia instalada en el edificio grabó cada segundo de lo que ocurrió a continuación. Tremarion Jones estaba sentado en el asiento del pasajero, con el rostro inexpresivo, los ojos llenos de determinación. Al volante iba otro joven, y en el asiento trasero estaba Yaunik Cain, de 21 años. No se trataba de una visita espontánea. El trío había llegado con un propósito claro. Kemari caminaba hacia su coche, las llaves en la mano. No tenía idea de que la estaban observando. El coche rojo se colocó en una posición estratégica, bloqueando su camino. No fue una coincidencia, fue premeditado. Tremarion Jones había pasado semanas preparándose para este momento, y ahora estaba en el lugar correcto, en el momento justo, para llevar a cabo lo que había planeado en silencio. Cuando Kemari se acercó a su coche, inmediatamente sintió que algo no estaba bien. Un coche rojo apareció de la nada, bloqueando su salida, dejándola sin forma de girar ni escapar. El coche no se había estacionado al azar. Había sido colocado allí con intención deliberada. La puerta del pasajero se abrió de golpe. Tremarion salió, su rostro frío como el acero, sus ojos cargados de cálculo. Cada paso que daba hacia ella tenía un aire de amenaza. Nadie sabe qué palabras, si es que hubo alguna, fueron intercambiadas entre ellos. Las imágenes de la cámara de vigilancia captaron todo con claridad, pero no tenían audio. ¿Fue una súplica final? ¿Una exigencia para que volviera? ¿O quizás Tremarion nunca tuvo la intención de hablar? El enfrentamiento duró menos de 2 minutos, pero en ese breve lapso, cada viejo recuerdo romántico chocó con una humillación y amargura recientes. El lenguaje corporal de Kemari lo decía todo. Retrocedió, con las manos en alto en un reflejo defensivo. Tenía miedo. Entendía. Esto no era una discusión, esto era una amenaza real. Sin previo aviso, Tremarion sacó un arma. Todo terminó en ese instante, sin más ruegos, sin más súplicas, sin retorno. Apretó el gatillo. El disparo retumbó en el tranquilo estacionamiento. La primera bala impactó en el coche de Kemari, rompiendo la atmósfera pacífica de solo unos minutos antes. La joven de 17 años abrió instintivamente la puerta de su coche, impulsada por el instinto de supervivencia. Corrió hacia la entrada del CVS, el lugar donde alguna vez había trabajado, donde alguna vez soñó con un futuro en paz. Solo unos pasos más y habría logrado entrar. Pero el siguiente disparo destruyó toda esperanza. Los pies de Kemari golpeaban el pavimento con fuerza. Corría rápido, pero la bala fue más rápida. Un disparo dio en el blanco. Kemari se desplomó a solo unos pasos de la entrada. Las puertas por las que había pasado cientos de veces como empleada ahora parecían, dolorosamente, fuera de su alcance. Yacía en el suelo, la sangre derramándose, la vida escapando, justo donde alguna vez había construido sueños para su futuro.
La violencia no se detuvo con Kemari. Una bala perdida cruzó la calle William y alcanzó a un trabajador de la construcción de 53 años, quien se llevó la mano a la cadera, herido de dolor. Lo que comenzó como un acto personal de venganza se había convertido ahora en una amenaza para personas inocentes. El tiroteo fue imprudente, público y devastador. Tremarion y sus dos cómplices no dudaron. Saltaron de nuevo al coche rojo y se alejaron a toda velocidad, dejando a Kemari muriendo en el pavimento. Los empleados de CVS, las mismas personas que habían trabajado junto a ella durante meses, salieron corriendo. Intentaron ayudarla, intentaron salvar a la adolescente a la que habían llegado a querer y admirar. Pero las heridas eran demasiado graves. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Pero ya era demasiado tarde. Kemari Marie Childress fue declarada muerta en el lugar de los hechos, apenas a 1 metro del lugar donde había cultivado sus sueños profesionales. El estacionamiento donde había aparcado su coche cientos de veces se había convertido ahora en una escena del crimen. Su sangre manchaba el suelo donde había caído. Toda la comunidad quedó en estado de shock. Cape Girardeau no estaba acostumbrada a escenas de violencia como esta. Los tiroteos en el lugar de trabajo eran algo que la gente oía en otras ciudades, no aquí, pero ahora su pueblo tranquilo había cambiado para siempre, por las acciones de un exnovio celoso que no pudo soportar el rechazo. Si hubieras presenciado este tiroteo, ¿qué habrías hecho? A veces creemos saber cómo vamos a reaccionar, pero cuando enfrentamos un trauma real, todo se siente distinto. El sistema de vigilancia había captado todo el incidente. Múltiples cámaras grabaron la llegada del coche rojo, el enfrentamiento, el tiroteo y la huida. La policía tenía imágenes claras de los 3 sospechosos. El arma homicida fue recuperada, y los datos extraídos de los teléfonos celulares revelaron rápidamente el proceso de planificación detrás del ataque. Sin embargo, lo que permitió resolver el caso en cuestión de minutos provino de un error crítico, no de Tremarion, sino de uno de sus cómplices. Un acto tan imprudente y absurdo que costaba creerlo. Solo 10 minutos después del tiroteo, con la escena ya acordonada con cinta amarilla y agentes de policía recorriendo la zona, las cámaras de seguridad captaron una imagen increíble. Una joven se acercó con toda tranquilidad a la escena del crimen. Se agachó bajo la cinta policial y se inclinó para recoger un teléfono que yacía cerca de donde Kemari se había desplomado. Luego se marchó como si nada hubiera pasado. Esa mujer no era una transeúnte ni una buena samaritana. Era Yaunique Kane, de 21 años, y el teléfono que recogió era suyo. Kane había estado sentada en el asiento trasero del coche rojo cuando Tremarion Jones abrió fuego contra Kemari. Y ahora, con la investigación en su punto más intenso, se arriesgó a volver a la escena del crimen, solo para recuperar su teléfono. La policía de Cape Girardeau no necesitó tecnología forense avanzada. El video de vigilancia lo decía todo. En cuestión de horas identificaron a Kane y la llevaron a interrogatorio. Al ser confrontada con las imágenes, Kane confesó todo. Sí, era su teléfono. Sí, había estado en el coche rojo en el momento del tiroteo y sí, sabía exactamente lo que había ocurrido. Aún más revelador, Yaunique Kane estaba en libertad condicional por robo y agresión. Estar vinculada a un asesinato significaba que su libertad había terminado por completo. Aún así, eligió correr ese riesgo, por un teléfono. Con Kane bajo custodia, la policía tenía la clave para rastrear el coche rojo y al tirador. La búsqueda de Tremarion Jones entró oficialmente en una fase crítica. La información de inteligencia sugería que podría estar viajando con un conocido llamado Samuel Smith. Esa misma tarde, alrededor de las 8 p.m., la policía localizó un vehículo que creían estaba siendo conducido por Smith. Cuando la policía intentó detener el vehículo para interrogar al conductor, este no se detuvo, sino que aceleró, dando inicio a una persecución a alta velocidad por vecindarios residenciales de Cape Girardeau.
La persecución terminó cerca de North Pinewood Lake Lane, cuando las puertas del coche se abrieron de golpe y 3 hombres saltaron, dispersándose en la noche. La policía estableció rápidamente un perímetro y comenzó una operación de búsqueda. En cuestión de horas, capturaron a 2 de los 3 individuos. Uno era Samuel Smith, el otro era Tremarion Jones. El joven de 20 años que había asesinado a su exnovia estaba ahora esposado. Su breve tiempo como fugitivo había terminado. Los cargos se presentaron rápidamente y eran graves. Tremarion Jones fue acusado de asesinato en primer grado, un crimen que podría conllevar una sentencia de cadena perpetua. Jaunique Cain fue acusada de manipulación de pruebas. Su decisión de regresar a la escena del crimen por su teléfono se convirtió en un error legal crítico. Samuel Smith enfrentó cargos por obstrucción a la justicia y resistencia a la autoridad. La evidencia en su contra era innegable. Múltiples cámaras de vigilancia habían captado claramente el tiroteo. Los datos de los teléfonos celulares revelaban las etapas de planificación. Las publicaciones en redes sociales delineaban claramente el motivo. Y el trabajador de la construcción de 53 años herido por una bala perdida añadió peso al caso con cargos adicionales. Cuando Tremarion Jones compareció por primera vez ante el juez, su comportamiento era extrañamente calmado, incluso carente de emoción. No mostró ninguna vacilación al declarar su alegato, no culpable del cargo de asesinato en primer grado y de varios otros delitos. El joven de 20 años llenó una solicitud para obtener un abogado de oficio, alegando que no podía pagar un abogado privado. El abogado de Jones presentó de inmediato una moción para cambiar la sede del juicio, argumentando que la extensa cobertura mediática y en redes sociales hacía imposible encontrar un jurado imparcial en Cape Girardeau. Sin embargo, el juez negó la solicitud y dictaminó que el juicio se llevaría a cabo localmente, dentro de la jurisdicción del tribunal. Mientras Jones seguía insistiendo en su inocencia, su cómplice, Jaunique Cain, eligió un camino diferente. Frente a la abrumadora evidencia, incluido el video que mostraba su regreso a la escena del crimen para recuperar su teléfono, Cain retiró su declaración de no culpable. Aceptó un acuerdo de culpabilidad por el cargo de manipulación de pruebas y fue sentenciada a 15 años de prisión. Su sentencia suspendida anterior por robo y agresión también fue revocada, sumando varios años más a su condena. La fiscalía no reveló si Cain cooperó con la investigación a cambio de clemencia. El proceso judicial en Missouri avanzaba lentamente. El juicio conjurado de Tremarion Jones fue programado para la semana del 22 de septiembre de 2025, casi 2 años después de la muerte de Kemari. Para Jessica Fox y su familia, cada nuevo amanecer era otro día sin su hija a su lado. La comunidad continuaba exigiendo justicia, organizando memoriales, vigilias con velas y presionando por un proceso judicial más ágil. Varios grupos de defensa locales plantearon una pregunta urgente. ¿Por qué los casos relacionados con violencia doméstica tardan tanto en llegar a juicio? La Fiscalía aún no ha declarado formalmente un motivo, aunque la evidencia apunta claramente a los celos y el deseo de control. El papel específico de cada cómplice sigue sin estar claro. ¿Sabían que Jones había planeado matar a Kemari? ¿Fue este un asesinato premeditado o un crimen impulsivo, motivado por la ira? Las publicaciones en redes sociales probablemente jugarán un papel clave en el juicio, ya sea para establecer la premeditación o para definir claramente el motivo detrás del crimen. Los expertos legales explican que un cargo por asesinato en primer grado requiere pruebas de premeditación e intención. La fiscalía debe demostrar que Jones planeó matar a Kemari con antelación y que no actuó impulsivamente en un momento de ira. La evidencia en redes sociales podría convertirse en un factor crucial. Los mensajes desesperados y las múltiples humillaciones públicas podrían establecer el elemento de planificación, que es lo que la fiscalía necesita para sustentar el cargo. El caso de Samuel Smith sigue pendiente, mientras analistas legales observan de cerca el potencial de apelaciones y el precedente que este caso podría sentar en torno a la violencia desencadenada por las redes sociales. El 5 de marzo debía ser una celebración, el cumpleaños número 18 de Kemari.
En cambio, el Cape County Park South se llenó de dolientes que llevaban globos amarillos y negros. Su madre, Jessica, se paró frente a la multitud, con la voz entrecortada al hablar de la sonrisa contagiosa de su hija y de sus sueños sin límites. Amigos de la infancia compartieron recuerdos de haber crecido juntos en Cape Girardeau. Hablaron de fiestas de pijamas, del día de la graduación y de la emoción de Kemari al conseguir su primer trabajo de verdad. Ahora, esos recuerdos ya no son solo historias cotidianas, son todo lo que queda. La muerte de Kemari rompió la ilusión de seguridad en esta pequeña comunidad de Missouri. Pero la historia no terminó en Cape Girardeau. En línea se formaron grupos para crear conciencia sobre la violencia en las relaciones románticas. El programa de formación en farmacia de la Southeast Missouri State University también introdujo nuevos recursos de apoyo para estudiantes en riesgo de violencia doméstica. La comunidad está decidida a no permitir que la historia de Kemari termine con su muerte. Organizaciones locales han lanzado la Iniciativa de Seguridad Juvenil Kemari, ofreciendo recursos y apoyo a jóvenes que enfrentan violencia en sus relaciones. Después de la muerte de Kemari, la escuela donde alguna vez estudió para convertirse en técnica en farmacia decidió honrarla de la manera más significativa, estableciendo una beca con su nombre, la beca Kemari Childress, otorgada a estudiantes que buscan carreras en el ámbito de la salud, jóvenes como ella que, paso a paso, alimentaban sueños de servir a sus comunidades. En CVS, los compañeros de trabajo que alguna vez compartieron turnos con Kemari también tomaron acción. Crearon un fondo conmemorativo para apoyar a mujeres jóvenes atrapadas en relaciones peligrosas. El dinero recaudado se destina a depósitos de seguridad para viviendas, asistencia legal y acceso a servicios de consejería, formas tangibles de ayuda que podrían haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte si Kemari hubiera tenido acceso a ellas. Este caso desgarrador sirve como un llamado de atención sobre cuán aterradoramente rápido puede escalar un conflicto en redes sociales hasta convertirse en violencia en el mundo real. Psicólogos de relaciones han comenzado a usar la historia de Kemari como un ejemplo vívido de las graves consecuencias de humillar públicamente a alguien, aun si esa persona causó dolor. Debemos preguntarnos, ¿cómo podemos proteger mejor a las mujeres jóvenes de quienes alguna vez las amaron pero no saben cómo dejarlas ir? ¿Qué debe cambiar en nuestras comunidades para evitar más muertes sin sentido como esta? Muchas otras familias que antes sufrían en silencio han encontrado ahora la fuerza para alzar la voz. Alzar la voz ya no es una opción. Es esencial si esperamos salvar a otros. El silencio no protege a las víctimas. El silencio protege a los peligrosos. Kemari entró a CVS esa mañana con el corazón lleno de esperanza por el futuro, pero nunca volvió a salir. ¿Por qué Tremarion Jones eligió su lugar de trabajo como el sitio del ataque? ¿Por qué lo hizo a plena luz del día? Puede que nunca se responda por completo, incluso cuando el juicio concluya en septiembre de 2025. Lo único que sabemos con certeza, los celos ciegos mataron a una joven de 17 años. La humillación en línea, alimentada por la impotencia y la rabia, terminó en balas. Todas las señales de advertencia habían estado allí desde el principio. Los mensajes constantes, la obsesión, la furia por haber sido expuesto en público. Pero nadie habló a tiempo. El sueño de Kemari de convertirse en farmacéutica murió con ella. Pero el mensaje de su muerte debe seguir escuchándose. El control no es amor. El rechazo público no debería costarle la vida a nadie. Las mujeres jóvenes no necesitan juicio, necesitan protección. Si la historia de Kemari te deja sin palabras, compártela. Ella merece ser recordada, no solo como una víctima, sino como una advertencia viva, una luz que guíe a otras a salir de relaciones peligrosas antes de que sea demasiado tarde. Una mano ensangrentada se alzó en desesperación. A pocos pasos, el segundo cuerpo yacía boca abajo sobre el frío concreto, la espalda cubierta de heridas de bala.
La sangre brotaba violentamente tiñendo el suelo de rojo. Sin gritos, sin súplicas, solo un silencio mortal y un misterio escalofriante. ¿Por qué fueron ejecutadas tan brutalmente Morgan Bonita Bazemore y Alicia Hereford? Justo al lado, un coche. Dentro $250,000 en efectivo, esparcidos empapados en sangre. No fue un robo. No fue por amor. Fue una purga calculada y sin piedad. ¿Quién apretó el gatillo? ¿Y qué secretos se escondían realmente tras ese dinero ensangrentado? Estás viendo Criminal X, el expediente del caso Morgan y Alicia. Un asesinato donde el dinero era solo la punta del iceberg. Antes de adentrarnos en el caso, ofrecemos una oración por las víctimas que descansen en paz y que sus familias encuentren luz y fuerza para superar esta pérdida desgarradora. Morgan Bonita Bazemore, de 23 años, era analista de datos en Shell Point Mortgage Servicing. Había demostrado su capacidad mediante un pensamiento analítico agudo y una atención al detalle que impresionaba a sus colegas. Sus amigos describían a Morgan como una joven inteligente apasionada y con aspiraciones que iban mucho más allá de lo que ya había logrado. Sus redes sociales retrataban a una joven disfrutando de la vida, cenas con amigos, reuniones familiares y fotos vibrantes de vacaciones. Esos momentos que parecían ordinarios ahora se han convertido en recuerdos invaluables para quienes la amaban. Detrás del éxito de Morgan estaba la figura de una madre la que había moldeado en silencio el carácter y los valores fundamentales de su hija, Alicia Hereford. De 52 años, no solo era una madre entregada, sino también una guerrera silenciosa en la lucha contra la violencia doméstica. Durante décadas se dedicó a ayudar a los que sufrían dirigiendo un refugio de emergencia y acompañando a las víctimas en sus horas más oscuras. Antiguos colegas recuerdan a Alicia como una mujer llena de pasión, alguien que nunca se rendía mientras hubiera alguien que necesitara protección. Para ellos no era solo una compañera de trabajo, sino un ejemplo brillante de compasión, valentía y amor incondicional por su comunidad. El vínculo entre Morgan y Alicia iba mucho más allá de la relación habitual entre madre e hija. Los miembros de la familia las describieron más tarde como inseparables. No solo madre e hija, sino verdaderas mejores amigas. Compartían cada pensamiento. Apoyaban los sueños de la otra y enfrentaban juntas los desafíos de la vida. Hablaban todos los días. Celebraban los logros de la otra y siempre eran sus consejeras más confiables. No solo madre e hija, eran almas gemelas. Esa conexión profunda se extendía a toda la familia, el hermano menor de Morgan Marvin. Bazemore Jr. completaba el círculo de su hogar unido. Crecer en una casa con una madre que dedicó su vida al trabajo social. Probablemente inculcó en ambos hermanos un sentido de compasión y responsabilidad hacia la comunidad. Valores que moldearían su visión del mundo. Lo que hace que esta historia sea aún más trágica es la cruel contradicción entre la experiencia profesional y la pérdida personal. Alicia había pasado años ayudando a víctimas de violencia doméstica a escapar de situaciones peligrosas. Conocía las señales de advertencia, comprendía los patrones del abuso creciente y había guiado a innumerables mujeres hacia vidas más seguras y mejores. Podía detectar las señales de violencia. Había enseñado a otras cómo escapar. Pero cuando esas mismas señales aparecieron en la relación de su propia hija, todo se volvió confuso. Tal vez las señales eran demasiado sutiles para notarlas. Tal vez Morgan, como muchas mujeres jóvenes, creía que aún tenía el control. Y tal vez incluso Alicia, con toda su experiencia, no pudo separar el corazón de la razón cuando la que estaba en peligro era su propia hija. Fuera cual fuera la razón, la misma mujer que había ayudado a tantas personas a escapar del abuso doméstico fue quien corrió directamente hacia el peligro cuando su hija pidió ayuda. El conocimiento que había guiado a Alicia a lo largo de su carrera al final no pudo salvarla esa noche fatídica. Fue un momento en el que la teoría chocó con una realidad desesperada. Una madre intentando salvar a su hija.
como estamos a punto de ver, fue ese instinto maternal lleno de amor. Y sin dudarlo, el que llevó a ambas mujeres directamente al camino de un asesino. Kenyatta Farrell Jones entró en la vida de Morgan Bonita Bazemore con promesas como en tantas otras relaciones, conexión, esperanza y nuevos comienzos. A los 28 años, Jones era 5 años mayor que Morgan y vivía con su madre en el complejo de apartamentos Hunters Square en Norfolk. Los registros judiciales describirían más tarde su relación como intermitente, una frase que a menudo oculta la realidad complicada de un vínculo enredado. Pero, ¿qué significaba exactamente intermitente en su caso? ¿Cuántas veces rompieron y volvieron? ¿Hubo incidentes que los separaron? ¿Amigos o familiares expresaron alguna vez preocupación? Estas preguntas siguen sin respuesta, desde el enfoque de la psicología criminal. Los patrones en los casos de abuso doméstico rara vez comienzan con violencia, sino con una obsesión dulce. Las relaciones volátiles siempre contienen semillas de peligro que escalan silenciosamente con el tiempo. Y en cierto punto, la línea entre el amor y el control empieza a desdibujarse. Los fiscales señalaron que Morgan y Jones se conocían desde hacía años, el tiempo suficiente para formar un vínculo intenso, caótico y profundamente enredado. Las rupturas parecían definitivas, pero luego venían las reconciliaciones. Cuanto más se alejaban, más se atraían de nuevo. Un ciclo interminable típico de las relaciones tóxicas, cuanto más dolor, mayor la dependencia. Quizás hubo momentos tiernos entre ellos, momentos que hicieron a Morgan creer que la inestabilidad era solo temporal. Pero así es como se esconde la violencia en silencio, detrás de disculpas, detrás de promesas, detrás de noches sospechosamente tranquilas, hasta que todo cruza una línea y ya no hay camino de regreso. Lo que hace que este caso sea tan escalofriante no es solo la muerte, sino la cruel ironía oculta detrás de la profesión de la madre. Mientras Morgan luchaba en una relación cada vez más asfixiante con Jones, su madre, Alicia, había dedicado toda su vida a rescatar a mujeres de exactamente ese tipo de situación. En Samaritan House, Alicia dirigía programas de refugio de emergencia para víctimas de violencia doméstica. Era una experta en identificar el ciclo del abuso que comienza con el control escala a través de amenazas y a veces termina en la muerte. Alicia lo sabía, veía las señales de advertencia todos los días. Pero la pregunta escalofriante es, ¿alguna vez las vio en su propio hogar? ¿Sospechaba de Jones? ¿Había intentado intervenir? ¿O estaba tan acostumbrada a ayudar a otros que no podía creer que su propia hija pudiera ser la siguiente víctima? ¿Y qué hay de Morgan alguna vez? Acudió a su madre. ¿Alguna vez lloró? Le confió sus miedos a la mujer que toda la comunidad veía como el último refugio seguro. Puede que nunca sepamos esos detalles tan personales, pero hay algo que sí sabemos con certeza. El 11 de marzo de 2021 ocurrió algo que aterrorizó a Morgan. Lo suficiente como para llamar a su madre en plena noche en un momento de desesperación. El contenido exacto de esa llamada sigue siendo privado, pero la urgencia es innegable. Morgan estaba pidiendo ayuda y acudió a la persona en quien más confiaba. Lo que haya dicho Morgan llevó a Alicia a subirse a su coche y dirigirse rápidamente al complejo de apartamentos Hunters Square. Una decisión que lo decía todo sobre lo seria que Alicia comprendía la situación. Ese momento, una llamada aterrada de una hija y una respuesta inmediata de su madre fue el punto de inflexión de toda la historia. Dos mujeres que se amaban profundamente, una pidiendo ayuda entre lágrimas, la otra corriendo de frente hacia el peligro sin dudarlo. Mientras Alicia conducía durante la noche en Norfolk para llegar hasta su hija, no tenía forma de saber que se dirigía a un enfrentamiento que terminaría cobrando la vida de ambas. Tampoco sabía que dentro de su coche había $25,000 en efectivo, una suma que más tarde se convertiría en el centro de disputas legales. Para ella, simplemente era una madre respondiendo a la llamada desesperada de su hija con el instinto más puro del mundo. Pero en el complejo de apartamentos Hunters Square,
Lo que esperaba a Alicia era una situación ya al borde de estallar en violencia. Jones estaba alterado. Morgan tenía miedo. Y cuando Alicia llegó, la dinámica cambió de una forma que nadie podría haber previsto. 3 personas, una discusión acalorada, un arma. Esos 3 elementos se unieron en el peor escenario posible. En las primeras horas del 12 de marzo de 2021 ocurrió el enfrentamiento y fue captado por la cámara del tablero de un testigo. Una grabación silenciosa, pero que conservó los últimos momentos de 2 mujeres. Y fue precisamente esa grabación la que documentó las acciones que llevarían a un hombre a prisión. El 11 de marzo de 2021 comenzó como un jueves cualquiera en Norfolk, Virginia. El clima era templado con temperaturas de principios de primavera rondando los 15 grados centígrados. Para Morgan Bonita Basemore fue un día laboral como cualquier otro procesando datos en Shell Point Mortgage Servicing, quizás pensando en el fin de semana disfrutando la vida de una joven profesional con un futuro prometedor. En cuanto a Kenyatta Farrell Jones, sabemos menos sobre cómo fue su día. ¿Qué hizo? ¿Con quién se encontró? ¿Qué desencadenó el caos que vino después? Estos detalles siguen siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es esto: al caer la noche, algo había cambiado drásticamente en su relación con Morgan. La noche del jueves, las tensiones entre Morgan y Jones escalaron hasta volverse incontrolables. Cerca de la medianoche, Morgan hizo una llamada desesperada a su madre, una llamada fatídica que desencadenaría una cadena de tragedias, dejando a 2 mujeres muertas y a toda una comunidad conmocionada. Alicia Hereford, una experimentada especialista en violencia doméstica, no dudó. A pesar de la hora avanzada y del peligro inminente, se subió de inmediato a su coche para acudir a su hija. Ese coche, convertido más tarde en escena del crimen, contenía $25,000 en efectivo de origen misterioso. Condujo a toda prisa hacia el complejo de apartamentos Hunter Square en Gough Street. El reloj pasó la medianoche, marcando el inicio del 12 de marzo. Nadie sabe qué pasaba por la mente de Alicia mientras avanzaba por las oscuras calles de Norfolk. ¿Estaba planeando calmar la situación? ¿Pensaba ayudar a Morgan a empacar y marcharse? ¿O su único pensamiento era llegar lo más rápido posible hasta su hija? Cualesquiera que fueran sus intenciones, todas nacían del instinto de protección de una madre y de su amor profundo e inquebrantable. Alicia llegó al complejo de apartamentos Hunter Square poco después de la medianoche. El estacionamiento estaba tranquilo. La mayoría de los residentes dormían tras las cortinas cerradas. Encontró a Morgan, pero no estuvieron solas por mucho tiempo. Kenyatta Farrell Jones apareció rápidamente. Lo que comenzó como una conversación pronto se convirtió en una discusión acalorada. Un testigo testificó más tarde en el tribunal que escuchó gritos en el estacionamiento. Otra residente que regresaba a casa con su hija también llegó al estacionamiento alrededor de las 12:15 a.m. Ese detalle horario se volvería especialmente significativo porque la cámara del tablero del vehículo de esa mujer estaba grabando todo un video silencioso, pero que capturó la tragedia a punto de ocurrir. La discusión entre Morgan, Alicia y Jones se volvió cada vez más intensa. Las voces se alzaban, los gestos se volvían más agresivos. Tensiones largamente acumuladas. Nadie sabe cuándo comenzaron. Explotaron en ese momento, en medio del estacionamiento durante la noche. 3 personas atrapadas en un instante fatídico, uno que determinaría y terminaría sus vidas de maneras completamente distintas. Luego vino el sonido que desgarró la noche: disparos. La cámara del tablero captó toda la secuencia horripilante. Jones, en un ataque de furia, sacó un arma y disparó repetidamente. Morgan recibió 2 disparos, uno en la sien y otro en el dedo, lo que sugiere que pudo haber intentado levantar la mano para protegerse en vano. Alicia recibió 3 disparos en la espalda y el pecho, posiblemente mientras intentaba proteger a su hija, o mientras se daba vuelta para huir.
La testigo con la cámara del tablero describió haber visto a 2 personas huyendo de la escena y a un coche blanco alejándose. En medio del caos, inicialmente pensó que había visto a 3 hombres, pero al acercarse a las víctimas se dio cuenta de que eran mujeres. Comprobó si había pulso, pero no obtuvo respuesta. Morgan y Alicia yacían inmóviles en el estacionamiento, sus vidas terminando a solo unos pasos de distancia. La policía más tarde recuperó múltiples casquillos de bala alrededor de los cuerpos de las víctimas. El informe del forense confirmó la brutalidad y frialdad del ataque. La herida en la cabeza mató a Morgan al instante, y Alicia no podría haber sobrevivido a múltiples disparos en la parte superior de su cuerpo. Mientras Jones huía, la testigo llamó al 911. Los oficiales llegaron rápidamente, pero no pudieron salvar a Morgan y Alicia. Murieron juntas madre e hija, antes mejores amigas, ahora víctimas de la misma violencia contra la que Alicia había luchado durante toda su carrera. La policía de Norfolk confirmó que recibió un informe de disparos en el complejo de apartamentos Hunter Square el 12 de marzo de 2021. Descubrieron que Morgan Bazemore, de 23 años, y su madre Alicia Herford, de 52, habían sido asesinadas a tiros en el estacionamiento. Los investigadores arrestaron más tarde a Kenyatta Jones. Los fiscales lo acusaron de 2 cargos de asesinato en segundo grado y de delitos adicionales relacionados con armas. Declararon que Morgan y Jones habían tenido una relación complicada e intermitente. Lo que hizo que el caso fuera aún más doloroso fue lo que ocurrió después con los testigos que, sin saberlo, habían capturado la pieza de evidencia más crucial. Aunque los testigos inicialmente identificaron a Jones y cooperaron con la policía, más tarde se negaron a testificar en el tribunal. El miedo a represalias los silenció, creando una grave brecha en el caso de la fiscalía. Creemos que se debe al miedo basado en la poca información que tenemos, dijo más tarde un fiscal en el tribunal, resaltando un problema que ha perseguido a muchos casos de violencia doméstica y asesinatos: la intimidación de testigos. Esta reticencia terminó cambiando por completo el curso del caso contra Kenyatta Jones, de lo que parecía ser un caso claro y sencillo a una batalla legal complicada y llena de obstáculos. Para la familia de Morgan y Alicia fue otra herida profunda, superpuesta a un dolor ya insoportable. La evidencia física contaba la historia de un ataque repentino y violento. Los casquillos de bala esparcidos alrededor de los cuerpos de las víctimas indicaban que se realizaron múltiples disparos a corta distancia. No había señales de una lucha prolongada. No fue una discusión que escaló con el tiempo, sino una explosión de violencia en un instante. El informe del forense dejó clara la brutalidad y precisión del ataque. Morgan recibió 2 disparos, uno en la sien que causó la muerte inmediata y otro en el dedo, lo que sugiere que intentó levantar la mano en un desesperado intento por protegerse. Alicia sufrió aún más heridas: 3 disparos en la espalda y el pecho. La ubicación de las heridas de bala sugiere que pudo haberse girado o intentado proteger a su hija cuando ocurrió el ataque. Durante la investigación de la escena del crimen, los detectives descubrieron un detalle que hizo que el caso fuera aún más misterioso dentro del coche de Alicia. Estacionado cerca de la escena, encontraron $25,000 en efectivo junto con $2,100 en billetes falsificados. La gran suma de dinero oculta en el vehículo de una trabajadora social inmediatamente suscitó muchas preguntas. ¿Estaba el dinero relacionado con el asesinato? ¿Eran ahorros personales o era evidencia de alguna actividad desconocida? Ese dinero más tarde se convirtió en el centro de una disputa legal entre la familia de las víctimas y las autoridades locales, mientras el caso penal aún se desarrollaba. Y quizás la pieza más crucial de evidencia no vino de la investigación policial, sino de una coincidencia. Una residente que regresaba a casa con su hija exactamente a la hora del tiroteo tenía una cámara en el tablero de su coche que capturó accidentalmente toda la escena escalofriante donde 2 personas huyeron a pie y un coche blanco se alejó rápidamente del área en medio del caos. Inicialmente, esta testigo dijo a la policía que pensaba haber visto a 3 hombres,
pero al acercarse se dio cuenta de que las víctimas eran mujeres. Aún más significativo, declaró que reconoció a Jones porque lo conocía desde la infancia a través de conexiones familiares. Esta identificación combinada con la grabación de la cámara del tablero debería haber formado una base sólida para el caso de la fiscalía. Pero entonces surgió un gran problema. A pesar de lo que parecía ser una evidencia clara, la testigo se negó a testificar en el tribunal. Sin su testimonio, el video de la cámara del tablero se volvió inadmisible, una pieza clave de evidencia completamente neutralizada por el miedo. Otros testigos potenciales también se negaron a cooperar, dejando un vacío serio en el caso contra Jones. Mientras tanto, Kenyatta Farrell Jones había huido de la escena. La policía de Norfolk lanzó una cacería humana y los US Marshals ofrecieron una recompensa de $5,000 por información que condujera a su captura. Durante 4 días, Jones permaneció prófugo, posiblemente destruyendo evidencia o fabricando una coartada falsa. El 16 de marzo se entregó inesperadamente. La evidencia física contra Jones parecía altamente convincente. La grabación de la cámara del tablero, la identificación de la testigo y todo el contexto del tiroteo apuntaban directamente a su culpabilidad. Pero cuando el valor es superado por el miedo y los testigos se retiran de la lucha por la justicia, incluso la verdad más clara puede ser enterrada. Sin embargo, sin testigos dispuestos a testificar en el tribunal, los fiscales se encontraron atrapados en un dilema. La evidencia que habían reunido, aunque fuera contundente, podría no ser suficiente para asegurar una condena en el juicio. La brecha entre lo que los investigadores sabían y lo que podían probar legalmente en el tribunal terminó moldeando todo el curso del caso, llevando a decisiones que dejaron a la familia de las víctimas sintiéndose traicionada por el mismo sistema en el que habían confiado. Mientras el caso penal avanzaba, los misteriosos $25,000 permanecían bajo custodia policial. Un recordatorio silencioso de preguntas que probablemente nunca serían completamente respondidas. Después de entregarse el 16 de marzo de 2021, Jones enfrentó cargos graves, 2 cargos de asesinato en segundo grado y múltiples delitos relacionados con armas. El caso parecía sencillo. Un doble homicidio captado por una cámara de tablero con una identificación de testigo. La oficina del fiscal de distrito de Norfolk avanzó con confianza en la acusación, creyendo que habían construido un caso sólido contra el hombre que había abatido a tiros a Morgan Bonita Bazemore y Alicia Hereford. Para la familia de las víctimas, los cargos iniciales trajeron un pequeño alivio. Pusieron sus esperanzas en la justicia, esperando que un juicio responsabilizara plenamente a Jones por arrebatar 2 vidas tan valiosas. Se prepararon para una larga batalla emocional en el tribunal, listos para enfrentarse al hombre que había destrozado a su familia. Pero a medida que el caso se acercaba a la fecha del juicio, surgió de repente un problema grave. Los testigos que inicialmente habían cooperado con la policía comenzaron a retirarse. La mujer que poseía la grabación de la cámara del tablero, a pesar de haber identificado a Kenyatta. Farrell Jones también se negó a testificar en el tribunal. Otros testigos potenciales igualmente se negaron a comparecer. Creemos que se debe al miedo según la poca información que tenemos, explicó más tarde un fiscal. Sin el testimonio de los testigos, gran parte de la evidencia recopilada se volvió legalmente inadmisible en el tribunal. La grabación de la cámara del tablero, una de las piezas de evidencia más contundentes, no podía ser presentada porque no había un testigo que autenticara su contenido. El caso de la fiscalía comenzó a desmoronarse. Detente un momento y piensa, ¿qué significó esto para la familia de Morgan y Alicia? Habían perdido a 2 mujeres profundamente queridas por toda la familia en un acto de violencia sin sentido. Habían cooperado con los investigadores, dado declaraciones, identificado los cuerpos, organizado los funerales y llorado públicamente. Habían depositado su fe en el sistema de justicia penal creyendo que se haría justicia. Cuando la fecha del juicio se acercaba en marzo de 2023, 2 años después de los asesinatos, el fiscal del distrito de Norfolk, Ramin Fatahi, enfrentó una decisión extremadamente difícil.
con testigos clave negándose a testificar y pruebas cruciales inutilizadas. Las posibilidades de condenar a Jones por asesinato en segundo grado se habían reducido drásticamente. Los abogados defensores de Jones también anunciaron que argumentarían legítima defensa, afirmando que una de las víctimas tenía un arma de fuego. Una defensa que sería muy difícil de refutar sin testigos que aclararan el contexto. Ante esta situación, Fatahi tomó una decisión que alteraría para siempre el curso de la justicia. En este caso, ofreció un acuerdo de culpabilidad. En lugar de ser juzgado por asesinato en segundo grado, Kenyatta Farrell Jones se declararía culpable de 2 cargos de homicidio voluntario. Y la pena máxima que enfrentaría sería solo de 8 años reales de prisión. El 14 de marzo de 2023, solo días antes de que comenzara la selección del jurado, Jones aceptó el acuerdo de culpabilidad. El hombre que disparó a Morgan en la cabeza y vació múltiples balas en Alicia no sería condenado por asesinato. En su lugar, admitió un cargo menor, homicidio voluntario, una forma de reconocer que mató en un arrebato de ira, no con premeditación maliciosa. El 14 de julio de 2023, cuando Jones compareció ante el tribunal para la sentencia, el juez David Duviovi Linetti del Tribunal de Circuito de Norfolk impuso la pena acordada 10 años por cada cargo de homicidio voluntario, con todo excepto 8 años suspendidos. Además, se requeriría que Jones mantuviera buena conducta durante 8 años y enfrentara un periodo no especificado de libertad condicional tras su liberación. Con el crédito por el tiempo ya cumplido desde su arresto, el tiempo real que pasaría tras las rejas sería aún menor. La sala del tribunal ese día se convirtió en un lugar desbordado de rabia y dolor. Los familiares que habían esperado más de 2 años para ver que se hiciera justicia, ahora se sentían completamente traicionados. Harvey Hrefford, esposo de Alicia y padre de Morgan, no pudo ocultar su dolor. Dijo que Alicia había dedicado toda su vida, incluso hasta su último aliento, pero que la misma comunidad a la que ella sirvió no hizo ningún esfuerzo real por enjuiciar a su asesino. La actitud de Jones durante la audiencia solo profundizó la angustia de la familia. Se encorvó en su asiento mostrando indiferencia ante las declaraciones desgarradoras dirigidas a él. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, todo lo que dijo fueron 2 palabras: «No, señor». El fiscal Ramine Fatahi defendió el acuerdo de culpabilidad, afirmando que era la única opción viable. Explicó que no tenía otra alternativa más que aceptar un trato que asegurara que Jones cumpliera tiempo en prisión por los asesinatos, porque en este caso la alternativa no era una condena más larga. Es muy probable que sin el acuerdo de culpabilidad, el caso hubiera sido desestimado por falta de pruebas. Pero para la familia de Morgan y Alicia, esas explicaciones no ofrecían ningún consuelo. A sus ojos, el sistema legal había fallado, incapaz de hacer justicia por 2 mujeres fríamente asesinadas en un estacionamiento en aquella fatídica noche de marzo. La noticia de la sentencia de 8 años para Jones se propagó rápidamente por Norfolk, provocando conmoción e indignación no solo entre la familia Bazemore-Hereford, sino también dentro de la comunidad en general. Activistas que habían seguido de cerca el caso expresaron su ira ante un castigo considerado demasiado indulgente para un crimen que arrebató 2 vidas. Organizaciones locales que apoyan a víctimas de violencia doméstica argumentaron que este caso era un ejemplo claro de un fallo sistémico, tanto en proteger a las víctimas como en impartir justicia. Robin Gauthier de Samaritan House habló públicamente sobre esta dolorosa ironía, subrayando que era inaceptable que la violencia doméstica siguiera ocurriendo cada día y que un miembro de su comunidad hubiera sido asesinado, convirtiéndose en víctima de la misma violencia contra la que había luchado con tanto esfuerzo. El caso también puso de relieve estadísticas preocupantes. Aproximadamente el 30% de todos los homicidios están relacionados con la violencia doméstica, y las mujeres de color son desproporcionadamente afectadas. Aunque el caso penal había concluido con un resultado que muchos consideraban insatisfactorio, otra batalla legal apenas comenzaba: la disputa sobre los $2,005,000 encontrados en el coche de Alicia Hereford.
Esta gran suma de dinero descubierta por la policía mientras procesaban la escena del crimen planteó aún más preguntas, haciendo que una historia ya trágica se volviera aún más enmarañada. Durante toda la investigación y el juicio, la policía de Norfolk mantuvo el dinero en la bóveda de pruebas. Pero eso solo fue el comienzo de una confrontación legal completamente nueva. Después de que Jones fuera sentenciado, tanto Marvin Bazemore Jr., el hermano menor de Morgan e hijo de Alicia, como Harvey Hereford, esposo de Alicia, presentaron peticiones para reclamar los $25,000. La ciudad de Norfolk presentó de inmediato una solicitud ante el tribunal para que se dictaminara quién era el heredero legítimo, iniciando un proceso legal que continuó mucho después de que terminara el juicio penal. Para marzo de 2025, casi 4 años después de los asesinatos, el tribunal finalmente emitió su decisión. El dinero sería adjudicado a Marvin Bazemore Jr., el único hijo sobreviviente de Alicia. Pero en un giro extraño, Bazemore no estuvo presente en la audiencia para recibir el fallo, porque días antes había sido encarcelado por múltiples cargos relacionados con drogas y armas. Otro golpe cruel e inesperado que azotó a una familia ya destrozada por la violencia. Hasta el día de hoy, el origen de los $25,000 sigue sin explicarse. ¿Era dinero ahorrado, dinero de un seguro, o estaba relacionado con alguna actividad no revelada? Ese misterio aún persiste como una dolorosa nota al pie de una tragedia mucho mayor: el asesinato a sangre fría de 2 seres humanos. Visto a través del lente de la psicología, este caso revela patrones familiares observados en homicidios relacionados con violencia doméstica. Los estudios muestran que asesinatos como este rara vez ocurren sin señales de advertencia. El trayecto desde discusiones verbales, pasando por violencia física, hasta llegar a la fuerza letal suele seguir una progresión predecible. Y cuando un tercero interviene como lo hizo Alicia para proteger a su hija, el riesgo de violencia aumenta drásticamente. Un agresor, al sentirse desafiado o acorralado, puede responder con una brutalidad inimaginable. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Qué piensas de la sentencia de 8 años que recibió Jones después de quitar 2 vidas? ¿Está nuestro sistema de justicia tratando de manera justa los asesinatos relacionados con violencia doméstica? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva importa en esta conversación. Este caso nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la justicia, la protección de testigos y el verdadero costo de la violencia doméstica. Porque detrás de cada historia que acapara titulares como la de Morgan y Alicia, hay innumerables víctimas más sufriendo en silencio, atrapadas en situaciones peligrosas casi sin salida. Su historia es tanto un llamado de atención como un llamado a la acción. Un recordatorio de que la intervención debe llegar antes de que la violencia escale hasta un final mortal. Las muertes de Morgan y Alicia no fueron solo tragedias personales. Formaron parte de un panorama mucho más escalofriante. Una cadena de homicidios por violencia doméstica que cobra miles de vidas cada año. Según estadísticas nacionales, aproximadamente el 30% de las mujeres asesinadas son víctimas de un compañero o excompañero sentimental. Cada día en los Estados Unidos, un promedio de 3 mujeres son asesinadas por un novio, esposo o expareja. Estas cifras no son solo datos, son vidas truncadas, familias destrozadas y comunidades heridas. Y como muestra dolorosamente este caso, incluso quienes tienen conocimiento profesional sobre violencia doméstica pueden convertirse en víctimas. Lo que hace que muertes como estas sean aún más devastadoras es que son casi totalmente prevenibles. Los homicidios por violencia doméstica rara vez ocurren sin señales de advertencia. Los investigadores han identificado claramente patrones y señales de alarma que suelen aparecer antes de que ocurra la violencia mortal. Los comportamientos controladores son las primeras señales de advertencia: monitorear teléfonos, prohibir amistades, exigencias excesivas sobre paraderos y horarios. Luego viene el aislamiento. La víctima es alejada gradualmente de las conexiones sociales que podrían reconocer el peligro u ofrecer una vía de escape. Los insultos verbales escalan a amenazas, luego a actos de intimidación y finalmente a violencia cada vez más severa.
El momento más peligroso en una relación abusiva suele ser cuando la víctima intenta irse. Esa separación representa una pérdida de control para el abusador y se convierte en la chispa que desencadena la violencia mortal. Cuando Morgan llamó a su madre esa noche, quizás estaba planeando dejar a Jones sin saber que estaba entrando en el momento más peligroso de todos. ¿Podría alguna medida preventiva haber cambiado ese desenlace? ¿Podría alguien haber intervenido antes? ¿Se reconocieron suficientes señales de advertencia? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero si las ignoramos, ¿cuántas Morgans y Alicias más habrá? Para Morgan y Alicia han existido formas efectivas de intervención en casos similares. Un plan de seguridad es esencial, incluyendo rutas de escape preestablecidas, listas de contactos de emergencia y lugares seguros a donde correr cuando la violencia amenaza. Las protecciones legales como las órdenes de restricción, aunque no son perfectas, aún crean un registro oficial y consecuencias legales para los comportamientos que escalan. Los sistemas de apoyo comunitario que ofrecen refugios de emergencia, asistencia financiera y apoyo psicológico son los que permiten a muchas víctimas irse cuando parece que no les queda ninguna opción. Y quizá lo más importante, los programas de protección de testigos. El tipo que el fiscal Fatahi pidió públicamente tras este caso podrían haber ayudado a que los testigos se presentaran sin miedo y posiblemente haber llevado a una sentencia más dura para Jones. El mensaje a lo largo de esta tragedia es dolorosamente claro. La intervención no puede esperar hasta que la violencia ya haya ocurrido. El momento de actuar es cuando aparecen las primeras señales, el primer insulto, el primer comportamiento controlador, la primera amenaza. Para las víctimas significa hablar antes de que ocurra el daño físico. Para la familia y los amigos significa reconocer las señales de advertencia y tender una mano de apoyo, no de juicio. Para las comunidades significa invertir en los recursos vitales que crean verdaderas salidas de relaciones peligrosas. El acto final de Alicia fue un testimonio puro de la maternidad. Corrió hacia el peligro para salvar a su hija. Había dedicado su vida a ayudar a otros a escapar de la violencia y en sus últimos momentos intentaba hacer lo mismo por su propia hija. Quizás la forma más significativa de honrarlas sea aprender de su tragedia, reconocer las señales de peligro en nuestras propias relaciones y en las vidas de aquellos que amamos, tener el valor de hablar cuando vemos comportamientos preocupantes, extender una mano a quienes intentan dejar atrás la violencia. La disputa sobre los $25,000 encontrados en el coche de Alicia puede seguir siendo un misterio, pero el valor de las 2 vidas perdidas aquella noche es incalculable. 2 mujeres, una madre, una hija. Ambas amadas, ambas con futuros por delante, fueron arrebatadas en un acto de violencia que sacudió a toda una comunidad. Si tú o alguien que conoces está experimentando violencia doméstica, recuerda, no estás solo. Siempre hay manos dispuestas a ayudarte desde una línea nacional de ayuda disponible. Las 24 horas hasta refugios seguros y organizaciones comunitarias que pueden ayudarte a construir un plan de escape. No sufras en silencio. Una acción oportuna, una llamada de auxilio podría ser el punto de inflexión que salve una vida. Mereces estar a salvo, ser escuchado y vivir libre de violencia.